Bienvenidos a la transmisión en vivo de la Iglesia del Calvario. Yo soy el pastor Dixon Klinger y estoy muy contento de que nos puedas acompañar en este tiempo de adoración. No sé cuál sea la situación que estés pasando en este momento, pero déjame decirte algo. Dios está en control. El Salmo 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Si esta es tu primera vez con nosotros, queremos darte una cordial bienvenida y agradecerte por unirte con nosotros para adorar a nuestro Salvador a través de la predicación de la palabra de Dios. Creemos que la Escritura es suficientemente clara y poderosa para transformar tus vidas. Así que nuestra oración es que Dios hable a tu vida y que seas edificado por medio de la palabra de Dios. Una vez más, te damos gracias por conectarte con nosotros. Comencemos juntos este tiempo de adoración al Señor. Capítulo 8, y vamos a leer a partir del versículo 25. Y vamos a tomar la oportunidad de leerlos. Pensaba no leerlos, pero ahorita quiero leerlos. Puede indicar amén cuando lo haya localizado. Dice la palabra de la siguiente manera: y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino desierto de Jerusalén a Gaza, el cual por el camino desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cadence, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y hablaba y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta. Y el Espíritu dijo, el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate junto a ese carro. Y acudió Felipe, le oyó lo que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que descendiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: y como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Y así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra de su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegó a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y fue bautizado. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el reino en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Padre, queremos ponernos en tus manos y agradecemos por este pasaje, por la oportunidad de poderlo leer en nuestro propio idioma. Y te pedimos, oh Dios, que tú permitas
que este pasaje pueda ser explicado no de acuerdo a los deseos de un hombre, sino de acuerdo a tu palabra. Señor, y que también sea recibido de parte de tu pueblo, no como un hombre hablando, Señor, sino como tu palabra. Oramos por aquellos que no te conocen. Señor, para que puedan ser, tu Espíritu Santo pueda obrar en sus vidas, puedan llegar al arrepentimiento, puedan encontrar salvación el día de hoy. Padre, gracias por esta porción, porque sabemos que vas a bendecir nuestras vidas a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? Cuando uno estudia algún relato de la Escritura, no solamente buscamos entender o conocer lo que sucedió, sino que el anhelo es aprender aquellas verdades espirituales que Dios quiere enseñarnos a través del pasaje que estamos estudiando. Cuando uno estudia el libro de Romanos, por ejemplo, donde quizás la doctrina es presentada de manera directa o la enseñanza es presentada de manera directa, los relatos o las historias como esta nos muestran cómo Dios está obrando en las vidas de las personas. Y cuando observamos los acontecimientos, podemos descubrir principios que van a fortalecer nuestra fe y que nos ayudan a vivir únicamente para Él. De los versículos 25 al 40 que acabamos de leer, miramos un nuevo paso en la expansión de la iglesia. El capítulo 8, versículo 4 que estudiamos semanas atrás, nos dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio de Dios. Entre ese grupo estaba Felipe, el hombre que estamos estudiando. Él fue a Samaria para predicar a Cristo. Vimos que su mensaje era confirmado por algunas señales o milagros que Dios estaba haciendo a través de él. Y vemos que el segundo aspecto de ese plan de salvación que el Señor presentó en Hechos capítulo 1, versículo 8, se estaba cumpliendo. El evangelio había comenzado a expandirse a otros lugares aparte de Jerusalén. Y antes de continuar, creo que es bueno que recordemos algo, que tengamos algo en mente mientras estudiamos este pasaje. Cada vez que predicamos el evangelio, van a haber dos respuestas. Algunos creerán esa verdad y otros simplemente mostrarán una fe superficial, pero seguirán perdidos. Jesús lo explicó a través del trigo y la cizaña, a través de la buena tierra, y esa buena tierra que da fruto. Y siempre encontramos que va a haber una fe genuina y una fe falsa. Esto ya ocurrió en Samaria. Mientras muchos recibían a Cristo, creían en Cristo, había fe y arrepentimiento, nos encontramos con Simón, que era conocido por predicar la hechicería o por enseñar o practicar, la hechicería. Y en el versículo 13, a primera vista uno podría decir, no, pues creyó, porque el texto dice, el versículo 13, que también creyó Simón, se bautizó y estaba con Felipe. Pero cuando estudiamos el pasaje, nos dimos cuenta en el versículo 21 que su fe no era verdadera. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 21. El apóstol Pedro le dijo lo siguiente: tú no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Mire que él no le dice tu apariencia externa, dice tu corazón, o sea, lo que nadie ve sino Dios, no es recto delante de Dios. Y luego añade una palabra
que nos lleva a entender que él nunca se arrepintió. Versículo 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te perdone el pensamiento de tu corazón. Estas palabras nos muestran que Simón nunca había sido salvo. Su problema no era que se estaba apartando de Dios o del Señor en ese momento, sino que jamás lo había experimentado. Si Pedro lo llama al arrepentimiento y lo llama a pedir perdón, es porque seguía siendo un hombre sin reconciliación con Dios. Y aquí quiero añadir algo por un momento, dejarlo a usted para que piense. Porque muchos hemos escuchado esta famosa frase, cristiano descarriado, para describir a una persona que parecía haber creído, pero que terminó abandonando la fe. Es más, yo mismo en algún momento de mi vida pensaba de esa manera y lo mencionaba. Pero al estudiar o examinar las escrituras con cuidado, vemos que ese concepto no es bíblico. La escritura nos presenta personas que simplemente exteriormente parecen mostrar que han creído en Cristo, que saben el vocabulario cristiano, pero su corazón nunca ha sido transformado. Jesús enseñó claramente que algunos, en la parábola de la semilla, Mateo 13, dice, Jesús lo enseñó, no son palabras mías, son del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice que algunos reciben la palabra ¿cómo? Con alegría. La reciben con gozo y dice Jesús por un tiempo. Hasta sirven, cantan, saltan, dan gloria a Dios, aleluya, y todo lo que usted quiera. ¿Qué hacen? Parece que todo marcha bien en sus vidas, pero el mismo Jesús dice, pero cuando llegan las pruebas, cuando llegan las dificultades a su vida, regresan al mundo. Y Jesús explica, la razón es porque su raíz, su fe, nunca echó raíces. O sea que nunca tuvieron una fe verdadera. Lucas 8:13 dice lo siguiente. Y aquellos de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Escuche o lea. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo. En el tiempo de la prueba se apartan. Son pura apariencia. No es que perdieron salvación, nunca la tuvieron. Porque la verdadera fe persevera. Porque es una obra de Dios. La falsa fe puede parecer real por un tiempo, pero tarde que temprano revela lo que realmente hay en su corazón. Por eso Pedro concluyó a Simón y le dijo lo siguiente en el capítulo 8, 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Simón quedó al descubierto como muchas personas quedan al descubierto. Su profesión no correspondía con la realidad del Evangelio. Entonces los apóstoles vinieron allí, confrontaron, uno de los propósitos era predicar el Evangelio, pero en ese momento confrontaron a Simón. Y el versículo 25 nos dice que habiendo testificado y habiendo dado la palabra de Dios, regresaron a Jerusalén. Y mientras regresaban a Jerusalén, dice que en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio. Una de las cosas que debe caracterizar a los creyentes es que los creyentes debemos compartir el Evangelio en cada momento que se nos presente la oportunidad, donde quiera que vayamos.
regresando a Felipe. Tuvo la experiencia de poder hablar con un falso cristiano, si lo podemos llamar de esa manera, y ahora con un verdadero. Se encuentra con un eunuco, un hombre que había viajado desde África, según los estudiosos, para adorar en Jerusalén. Es bueno que tengamos algo en cuenta. Dios desde el principio, el propósito era que todas las naciones se salvaran. Israel fue escogido para dar a conocer ese verdadero mensaje, no para guardar el privilegio para ellos mismos. Ellos pensaban que solamente eran ellos y empezaron a rechazar, a ignorar a los demás, mientras Dios tenía otro propósito. Israel era el instrumento para que los pueblos conocieran la salvación. No era el fin, era el instrumento que Dios estaba usando. Y Israel no cumplió ese propósito. ¿Qué hizo Israel? No, Israel en muchas ocasiones aisló ¿a quiénes? A las naciones. Los aislaron. No llevaron la gracia y en otras ocasiones hicieron lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Se dejaron influir por los paganos. ¿Terminaron qué? Adoptando sus costumbres y cayeron en la idolatría. No pudieron mantener ese equilibrio, ser el instrumento para predicar el evangelio de Dios. Un ejemplo de esto claro es Jonás. ¿Te recuerda a Jonás? Dios lo envió a predicar a Nínive, un pueblo pagano, gentil. Pero él, ¿qué dijo? No quiso ir. Y no era por miedo, sino porque quería que ese pueblo pagano se condenara. Y cuando predicó la palabra después de la disciplina de Dios, llamémoslo de esa manera, después de que Dios lo disciplinó, lo llevó allá y predicó la palabra, cuando se arrepintieron, ¿qué pasó con él? Estaba gozoso, ¿cierto? No, estaba enojado porque se salvaron. Pero llegamos al libro de Hechos y el Señor dirige a Felipe a un etíope para mostrar que el evangelio debería extenderse y que el propósito de Dios nunca fue nomás ellos. El evangelio es para todas las naciones, para toda lengua, para todo pueblo. Ese es el alcance de la gracia de Dios y creo que es lo que miramos en este pasaje. Yo quiero que miremos 4 aspectos el día de hoy en cuanto a la fe que salva. Lo primero es que Dios prepara, la preparación que Dios hace. Lo segundo que miraremos es la presentación del evangelio. Tercero, la respuesta de la persona que escucha. Y en cuarto lugar, el lugar central de la escritura en la salvación. Miremos el primer punto, la preparación que Dios hace. Cuando yo entendí esto, lo quiero compartir con euforia. Es que si una persona llega a una fe salvadora, no es porque esa persona decidió buscar a Dios por sí misma. Es el concepto que usamos. No, yo busqué a Dios. No, Dios nos buscó. El perdido era usted, no Dios. Y yo. Antes de que exista esa fe, esa respuesta, Dios obra en el corazón de la persona para que la persona pueda responder. Miremos lo que dice el versículo 29, 26 y 29. Ahí miramos la obra soberana del Espíritu Santo. Dice, y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. Versículo 29. Entonces el Espíritu dijo a Felipe, acércate
y júntate a ese carro. Pregunto, ¿quién está dirigiendo la escena aquí? Dios mismo a través de su espíritu. No fue que Felipe llegó allí por casualidad. Cada detalle estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y esto nos enseña una verdad fundamental que a algunos les cuesta entender. La salvación comienza con la iniciativa de Dios. Y si no me cree, vaya a Génesis y pregúntese, ¿quién buscó a quién después del pecado? ¿Adán buscó a Dios o Dios buscó a Adán? ¿Qué hizo Adán cuando pecó y Eva? Entonces este punto es bíblico, no es invención del pastor Klinger o alguna doctrina por ahí que queremos meter. La salvación comienza con la iniciativa de Dios. Nadie puede ser, es más, voy a decir algo que quizás pueda sonar escandaloso, pero es la verdad. Nadie merece ser salvo. Nadie puede ganar la salvación por sus propios esfuerzos. Nadie puede descubrir el camino a Dios por su propia sabiduría. Es Dios quien por su gracia y por su misericordia busca al pecador, obra en el corazón del pecador y guía al pecador para que llegue a sus pies. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 14? Porque allí la Biblia describe claramente la condición del ser humano. Mire lo que dice. Pero el hombre natural, es decir, el muerto en delitos y pecados, no percibe, o sea, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Y mire lo que describe. Para él le son locura. ¿Cuántos de los que hoy somos salvos en algún momento dijimos, el Evangelio, eso es puro cuento? Dice, no las puede entender. Porque han de discernirse o entenderse, dice, espiritualmente. Entonces el problema del hombre no es que al hombre le falte información. El problema del hombre es mucho más profundo. La Biblia dice que el hombre está muerto espiritualmente. Por eso no puede comprender las cosas de Dios. Y eso le añadimos otra realidad que la Biblia enseña en segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Aparte de que los hombres están muertos en delitos y pecados, Satanás también aporta. Porque la Biblia dice, el Dios de este siglo, y está en minúscula porque está hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Por eso nadie puede venir a Cristo en su propia capacidad. Hace falta que Dios intervenga. Señor Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 6, versículo 44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y según la traducción, o la palabra que dice trajer es arrastrar. Es decir, Dios no lo arrastrara, Dios no lo trajere. Y luego añade en Efesios capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo, me encanta ese pasaje porque dice, y os dio vida a vosotros. No dice que ustedes y yo nos dimos vida, no dice, Él nos dio vida a nosotros. ¿En qué momento nos dio vida? Cuando estábamos ¿cómo? Muertos en delitos y pecados. Y muerto es muerto. Un muerto no siente nada. A un muerto tienen que cargarlo. Porque una vez que muere, no puede hacer más nada. Alguien dijo, no, es que estamos muertos, pero no estamos tan muertos. No. O estamos o no estamos. Yo sí vi una película en una ocasión que llamaba Este muerto no está tan vivo. Pero eso son películas. Y en realidad sí estaba muerto y no que la gente lo tenía que mover. Pero entonces por eso decían y lo hacían pasar como si estuviera vivo.
Un muerto no puede darse vida a sí mismo. De la misma manera, un pecador no puede darse vida si Dios no obra en su vida primeramente. Entonces Lucas nos está describiendo que Dios ya había hecho algo en el interior de este hombre y también está obrando en la vida de ¿quién? De Felipe, para que llegara. Y esta sigue siendo la misma forma en que Dios sigue obrando. Antes de que una persona crea, antes de que usted crea, Dios ya comenzó a obrar en su corazón, a preparar su corazón, a abrir su entendimiento para que cuando usted reciba el Evangelio, le predique el Evangelio, usted pueda decir, oh, he pecado, Cristo, quiero creer en ti. La salvación desde el principio hasta el final es obra de Dios. Ahora miremos la disposición de Felipe, versículo 26. Un ángel habló a Felipe. Ahora no se preocupe por el ángel, porque aquí lo importante no es el ángel que haya hablado. Aquí lo importante es el mensaje que transmite, ¿no? Porque es Dios que está obrando a través de su enviado. Más adelante vemos, yo pienso que, o lo confirmo porque más o menos el versículo 29 más adelante dice, entonces el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Ahora el punto es que Felipe recibe una orden muy sencilla. Dios primero le dice, ve hacia el sur, al camino que une a Jerusalén con Gaza, una ruta que era desértica, quizás un camino muy conocido por aquellos que viajaban hacia Egipto. Y lo interesante es que pasa lo mismo cuando Dios llamó a Abraham, ¿se acuerda? Dios no le explica. No le dice que va a encontrar, solamente le dice, ve. Nosotros deberíamos aprender eso porque a nosotros Dios tiene que explicarnos con lujo de detalles si queremos hacer algo. ¿Y qué hace Felipe? ¿Pide detalles? No. Felipe obedeció. ¿Por qué? Porque había entendido su misión. Porque hasta este momento eso era lo que él estaba haciendo, estaba anunciando el Evangelio. No hacía falta recordárselo. Él sabía lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué nos enseña en la práctica eso nosotros como iglesia? Que a veces estamos esperando que Dios nos revele detalles específicos del futuro cuando Él ya nos mostró qué es lo que tenemos que hacer. Yo por ejemplo, cuando ese cuento la gente sale con esto, no, que soñé, que alguien soñó que supuestamente que el Señor viene pronto. Yo digo, pero ¿tampoco necesitamos que alguien sueñe que el Señor Jesucristo viene pronto? No, pregunto yo. Si la Escritura ya nos dijo que Él va a venir. Oh, que soñó que va a haber un terremoto, no sé qué cosa. Yo no creo que sea Dios. Yo creo que es el engañoso corazón del hombre. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra nos dice que eso es parte de los últimos tiempos. Y van a venir esas cuestiones. Van a venir guerras. Todo eso porque la Escritura lo dijo que va a pasar. Ahora, cuando Felipe sigue descendiendo, una vez más, ahora el Espíritu Santo se acerca y le dice, acércate y júntate a ese carro. Pregunto, ahora, ¿usted cree que el etíope era el único que iba pasando por ese camino? No, era transitado. Pero Dios lo dirige específicamente allí. No era casualidad, era el propósito de Dios. Hermanos, aquí hay una verdad que no podemos olvidar. Dios utiliza a las personas para anunciar el Evangelio, pero la iniciativa siempre es de Dios. Felipe fue un instrumento en la mano de Dios, como usted y yo somos un instrumento en la mano de Dios y debemos dejar que nos usar por Dios. Nadie llega a Cristo por accidente. Detrás de cada salvación hay un propósito eterno de Dios. Una vez más, la salvación no depende de nosotros.
No depende de nuestros planes, no depende de nuestras estrategias. Es Dios el que abre el camino. Lo único que tenemos que hacer nosotros es lo que hizo Felipe aquí, estar dispuestos, ser ese instrumento en las manos de Dios. Ahora miremos cómo Dios prepara el corazón del pecador. Porque Dios ya estaba preparando a Felipe, pero al mismo tiempo, mientras Dios guía a su siervo, Dios está obrando en la vida de este hombre, versículo 27. Entonces se levantó y se fue, y cuando sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Aquí nos está diciendo este pasaje que este hombre ocupaba una posición de importancia. Era responsable de los tesoros de la reina de Etiopía. Se me podría decir, digámoslo, tesorero, ¿no? Como Judas. Era el encargado. Tenía autoridad, tenía riquezas, tenía prestigio. Y sin embargo, nada de eso podía llenar el vacío que había en su corazón. Dice que emprendió el largo viaje a Jerusalén. Quizás no era un recorrido también por casualidad. Era un hombre que buscaba algo más. Buscaba conocer, buscaba el Dios verdadero. Pero una vez más, esa búsqueda no era producto de él, porque Romanos capítulo 3, versículo 11, dice que no hay quien busque a Dios. No hay. Que yo busque a Dios. Bueno, la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. A bien podríamos decir, Dios obró en mi corazón para que yo lo buscara a Él, para que me acercara a Él. Pudo haber obrado de muchas maneras. Alguna tristeza en su vida, algún problema, alguna agitación. Dios pudo usar cualquier cosa para crear en usted necesidad. Entonces, ¿cómo entendemos esto de que él iba a adorar? Bueno, yo creo que el mismo espíritu que estaba dirigiendo a Felipe para que se acercara a él, a este hombre, es el mismo Dios que estaba obrando en el corazón de este hombre para doblegar toda idolatría y para que se acercara a buscar a Dios. Pero en esa búsqueda, ahí donde vemos la gracia de Dios con una precisión perfecta. Dios no solo envió a su siervo, sino que también preparó el corazón de aquel que iba a escuchar. Y usted lo puede leer, digamos, en Jeremías 29, capítulo 13, Salmo 119, versículo 2, está en su bosquejo, el Juan 7, 17, donde la Escritura nos deja ver allí con claridad que Dios nos despierta, obra en su corazón para buscarle. Pero hay un punto, aparte de que Dios está trabajando en el corazón del mensajero, el corazón del que va a recibir, encontramos aquí un punto importante y es la presentación del Evangelio. Y de aquí podemos encontrar sacar una enseñanza muy bonita para nosotros. La fe salvadora nace cuando la persona escucha el mensaje de Cristo. La Escritura dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no viene porque usted y yo contemos historias y experiencias. Viene porque tú y yo hablemos la palabra de Dios. ¿Cómo comienza la situación? Miren el versículo 29. Le dice, Espíritu Santo le dijo a Felipe, el Espíritu, acércate y júntate a ese carro. Felipe obedeció de inmediato. Y dice el versículo 30 que cuando se acercó a él, le preguntó,
¿entiendes? O sea, cuando se acercó a él, oyó que él leía al profeta Isaías y le hizo esta pregunta: ¿entiendes lo que lees? Qué buena manera de comenzar la conversación. Felipe no comenzó con un discurso preparado, ni dijo otras cosas, simplemente escuchó, observó lo que estaba pasando y hizo la pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope, versículo 31, ¿qué contesta? ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Este hombre, que tenía un buen prestigio, con humildad, reconoce que necesita ayuda para comprender las Escrituras. No fingió saber que entendía, estaba dispuesto a aprender. Entonces Felipe entra, se sienta con él y vemos que esa oportunidad para presentar el Evangelio se dio. Muchas veces nosotros pensamos que las personas no están interesadas en escuchar el mensaje. Quizás muchas veces que no hemos sido las personas que Dios ya ha estado trabajando en los corazones. Cuando estamos orando por las misiones o por estos lugares que nos han alcanzado, siempre le digo a los hermanos, oremos para que Dios también trabaje no solamente en el que van a enviar a ese lugar, sino en los que van a escuchar el mensaje. Hermano, porque si Dios no hace la obra, no importa lo que hagamos nosotros. No importa las fiestas que hagamos, no importa las comidas que demos, no importa. Pues hoy la gente hace una cantidad de estrategias para tratar de convencer a las personas para que vengan a Jesucristo. Y si Dios no toca el corazón, nada de eso vale. Eso queda en tercer o cuarto plano. Y aprendamos algo de aquí. Hermano, presentar el Evangelio no consiste, hermanos, en repetir algo que nos hemos aprendido. A nosotros nos han enseñado que el camino romano, que esto y lo otro, que porque haya unas estrategias evangelísticas. El evangelismo explosivo enseña unas estrategias evangelísticas y uno se las aprende de memoria y va preparado, y cuando no sale como está ahí, uno queda en blanco. ¿Y ahora qué hago? Me contestaron algo que no estaba esperando. No, uno debe empezar donde se encuentra la persona. A partir de donde estaba el etíope estaba leyendo el pasaje del profeta y él empezó desde allí. Y una vez más, su mensaje se fundamentó en la Escritura. Versículo 35. Dice: entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, o sea, lo que está en el versículo 32 y 33, comenzó desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesucristo. Mire que Felipe no introdujo un mensaje nuevo. ¿Para qué era lo que estaba leyendo? Bueno, estaba leyendo Isaías 53, versículos 7 y 8. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Pero si no tuvo hijos, ¿de qué está hablando? De todos los que vamos a creer. Porque fue quitado de la tierra su vida. Este texto comienza a describir, y es un texto sacado de Isaías 53, versículos 7 y 8, el sufrimiento del siervo de Dios. Describe su humillación, describe su entrega silenciosa. Y el etíope leía y leía y no entendía su significado. Por eso preguntó al profeta: ¿de quién está hablando? El profeta está hablando de él mismo,
o está hablando de alguien más? Una vez más, la verdadera predicación del Evangelio no se construye sobre experiencias humanas. Fue que a mi primo le pasó, fue que a sutano le pasó, fue que sutano vio. No, se construye sobre la misma palabra de Dios. Y note algo interesante. Felipe tampoco le cambia el tema. Haz que como yo estoy preparado en el camino romano, entonces me brinco lo que dicen los romanos. No. ¿Qué hizo? Partió de donde estaba la persona, entendiendo. El pasaje que él estaba leyendo, perdón, eso es lo que tenía que decir. Cuando uno evangeliza no es imponer mensajes, sino abrir la escritura y mostrar que Cristo hable desde ella. Jesucristo, que dijo en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñar las escrituras. O sea, es decir, estudiar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, las escrituras hablan de Él. Toda la escritura apunta a Cristo. Por eso Felipe no empieza a dar una explicación histórica, sino que lleva el texto al Salvador. Hermano, no podemos presentar el Evangelio sin la escritura. La autoridad no está en nuestras palabras, sino en las palabras de Cristo. Y note que él se centra en Cristo porque el texto dice al final del versículo 35 que comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio ¿de quién? De Jesús. Es decir, le explicó que todo lo que el profeta estaba diciendo lo llevaba a Cristo, aquel que habían arrestado, humillado, llevado a la cruz, aquel que había muerto, que había resucitado y que había ascendido al cielo y que regresaría por segunda vez. Todo lo llevó allí. Así que Isaías 53 no es un texto únicamente que nos habla del sufrimiento de Jesús, sino que nos revela cómo ese Mesías iba a cargar el pecado. Es decir, que el sufrimiento de Jesús fue el castigo por tu pecado y por mi pecado. Que Jesús, entonces Felipe, le muestra a este etíope ese siervo sufriente de Jesús. Ese siervo que vino a cargar por nuestros pecados. Así que, estimado amigo, el Evangelio no es únicamente darte información religiosa. Es una proclamación clara del amor de Dios por pecadores que envió a su Hijo a cumplir lo que ni tú ni yo podríamos cumplir. Para que todo aquel que en Él crea encuentre salvación. Es el corazón del mensaje del Evangelio. El Salvador ha venido, el Salvador ha sufrido en lugar de su pueblo y ofrece perdón a los que crean. Y esto está conectado directamente con las necesidades de este etíope. Él no solo necesitaba entender el texto, necesitaba al Salvador. Y eso es lo que Felipe hace, le presenta el Evangelio. Otro aspecto que encontramos es que una vez que se nos es presentado el Evangelio usando la Escritura, tiene que haber una respuesta. Y eso es lo que vemos en la siguiente parte de nuestro sermón. Tiene que haber una respuesta. Estimado amigo, cada vez que tú escuchas el Evangelio, tiene que haber una respuesta en ti. No es suficiente con decir, oh sí, muy bonito. Tengo que responder. El texto dice el versículo 36, porque no se nos da más detalles, pero uno entiende que le presentó el Evangelio, le habló del bautismo y llega el versículo 36. Y este es uno de los pasajes que yo normalmente comparto cuando alguien me dice que quiere bautizarse. Yo últimamente los estoy llevando a este pasaje. Versículo 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?
Ahora, esta no es una pregunta de duda, sino una pregunta de disposición. Su vida fue confrontada con el pecado y ahora él responde con obediencia. Y yo creo que aquí hay detalles importantes, porque cuando él hace esa pregunta, Felipe no le dijo, ¿ya aceptaste a Jesús en tu corazón? ¿Ya repetiste la oración de fe conmigo? Mira lo que dice. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Es decir, que para que alguien pueda bautizarse tiene que creer en Jesucristo. ¿Y cuál fue la respuesta del etíope? Sí, yo ya acepté a Jesús en mi corazón. Sí, ya repetí la oración de fe. Sí, ya pasé al frente. Me acuerdo tanto que hace unos años, cuando estaba en Carolina del Norte, fuimos a compartir el evangelio con una persona a su casa y en ese momento pues yo tenía esa práctica, entonces le hice la invitación, creyó en Jesucristo, le dijo, bueno, repita conmigo esta oración, lo puse a repetir la oración y todo el mundo todo muy contento. A los 8 días, cuando regresé a visitarlo, lo encontré triste. Y le dije, ¿qué le pasó? Le dije, nada, porque fue al trabajo, llegó emocionado a su trabajo, a compartir a sus compañeros, porque algunos eran cristianos y que había aceptado a Cristo en su corazón. Y ellos le preguntaron, oh, sí, qué bueno. ¿Y lo hiciste en la iglesia? Y él le dijo, no. ¿Dónde lo hiciste? No, pues en mi casa. ¿Y lloraste? No. ¿Pasaste al frente? No. Ah, no, entonces no lo has aceptado. A veces nosotros metemos unos conceptos demasiado extraños a la gente. O sea que para esa gente tenía que haber llorado, haber pasado al frente, haber levantado la mano y hacer una liturgia toda extraña que metemos nosotros. ¿Dónde en la Escritura encontramos ese tipo de cosas? En ninguna parte. Aquí la respuesta del eunuco dice, y respondió y dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo en Jesucristo, creo en Cristo. No se trata de actos externos, sino de una confianza verdadera en que Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador. Mire que el texto no añade otro tipo de condiciones ni procesos complejos. Cuando lleguemos a Hechos capítulo 16, el carcelero le dijo a ¿quién fue? A Pablo y a Silas, oiga, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijeron? Repite conmigo esta oración, pasa al frente, levanta la mano. Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. That's it. Diríamos, o dirían en inglés ahora que están celebrando. That's it. No necesitas hacer más nada, cree. Ahora, ese creer se va a evidenciar con tu estilo de vida, con tus frutos. Y se va a evidenciar con tu perseverancia hasta que Jesucristo venga por ti. Si tú dices creer, pero mañana que porque te miraron mal o porque no te saludaron, dices, ya no vuelvo más. Entonces estás diciendo que tu creer fue simplemente una fe que no tuvo raíces porque estaba sembrada en piedra o en espinos, como dice el Señor Jesucristo en Mateo. Hermanos, el orden bíblico es muy sencillo. Ahora, ese creer lo llevó a la obediencia. Él había entendido, bueno, pues yo ya creí en Jesucristo, el siguiente paso es que debo, ¿qué? Bautizarme. Ahora, el bautismo no es un requisito para ser salvo. Y tiene que tenerlo claro, no es un requisito para ser salvo, sino que es una expresión visible donde usted públicamente le dice a la gente, he creído en Jesucristo. Hace una semana bautizamos a unos hermanos. Ninguno de ustedes ni yo nos habíamos dado cuenta que habían creído hasta que se acercó y me dijeron, pastor, quiero bautizarme. ¿O quiere bautizarse? Yo lo llevé aquí. La única condición para usted bautizado es que usted haya creído en Jesucristo. ¿Ha creído usted en Jesucristo?
Le expliqué nuevamente el Evangelio. ¿Han entendido el Evangelio? Sí. Bueno, pues entonces, ¿qué impide que sea bautizado? Bautizo. Entonces, públicamente le dijo a la iglesia: iglesia, yo he creído en Jesucristo, no me avergüenzo y voy a dar testimonio público. Entonces, el orden de la Biblia es sencillo. Primero viene la fe y luego viene la obediencia. Una vez más, el bautismo no es el medio de la salvación, pero sí es la expresión pública de una fe que ya ha sido puesta en el Señor. Y tampoco vaya a pensar lo que algunos piensan. Como me dijo un muchacho, a veces la gente hace mucho daño, no sé si sea intencionalmente o cómo sea la cuestión, pero me dijo, yo le decía: ¿por qué no te has bautizado? No, no me voy a bautizar porque un pastor un día me dijo que si me bautizo y luego peco, ya el Señor no me perdonará. Yo me quedé mirándolo y le dije, le hubieras preguntado a ese pastor: pastor, ¿usted ha vuelto a pecar desde que se bautizó? A veces enredamos a la gente más de lo que le ayudamos. El último punto que quiero tocar, ahora vamos aquí. El lugar central de las Escrituras. Hemos visto cómo Dios preparó cada detalle. Preparó a Felipe, preparó el corazón del etíope. Pero el elemento fundamental siempre fue la palabra de Dios. Cuando Felipe se subió o llegó donde estaba el etíope, no estaba leyendo ninguna historia. Estaba leyendo la profecía del profeta Isaías. Sin saberlo, él tenía delante de sí con claridad la obra del Mesías y la salvación por medio de su sacrificio. Una vez más, no es casualidad. Dios dirige cada circunstancia, el momento preciso. El etíope estaba leyendo el pasaje exacto que hablaba de Cristo. Todo estaba dispuesto para comenzar o seguir predicando el Evangelio. Hermano, no podemos olvidar que Dios salva por medio de la palabra. Yo estoy cansado de decirlo. No es su testimonio, no es lo que a usted le pasó, no es lo malo que usted fuera, lo bueno que usted fuera, eso es lo de menos. Debemos que anunciar el mensaje. Una vez más, Jesucristo dijo en Juan capítulo 5, 39, escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Señor Jesucristo también le dijo a los fariseos y a los líderes religiosos que se las creían que las sabían todas, y él les dijo en Juan 5:46, si creéis a Moisés, creeréis en mí, porque de mí escribió él. Toda la Escritura apuntaba a Cristo, desde el principio hasta el final. Toda la Escritura apunta a él. Y esto me lleva a pensar en los creyentes de Berea. Dice que cuando escucharon el Evangelio, esos hermanos de Berea no lo aceptaron ni lo rechazaron por la emoción ni por el prejuicio. Lo aceptaron porque examinaron cuidadosamente las Escrituras para comprobar si les estaban anunciando el Evangelio de la verdad. Y dice el pasaje que recibieron, Hechos 17:11, cuando lleguemos allá en algunas semanas, recibieron la palabra con solicitud y escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran
así. ¿Cuál fue el resultado? Cuando usted mira el versículo 12, dice que creyeron muchos de ellos. Eso fue lo que ocurrió con el etíope. Dios preparó el corazón, guió a Felipe. Felipe tomó las escrituras y empezó a presentarle a Cristo, y él creyó. Entonces, ¿qué hemos visto hasta hoy? Bueno, que la salvación es completamente obra de Dios, que fue Dios quien preparó el camino, preparó al siervo que iba a predicar, preparó el corazón que iba a recibir y usó su palabra para que encontrara salvación. Es lo mismo que Dios sigue haciendo el día de hoy. Dios sigue llamando hombres y mujeres al arrepentimiento por medio del Evangelio. Dios te trajo hoy a este lugar. ¿Escuchaste el Evangelio a través de un hombre que usó la palabra? Pero Dios también te llama a que tienes que dar una respuesta a ese Evangelio que has escuchado. Quizás tienes respuestas o preguntas sobre la Escritura y cosas que no entiendes, pero déjame decirte que todas ellas te van a guiar a Jesucristo. Hechos capítulo 16, versículo 31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hoy yo te hago la invitación, debes creer en Jesús. Eres un pecador, has pecado contra Dios. La ira de Dios está sobre tu vida. Pero ese Dios de amor te presenta una oportunidad de salvación. Es única. Cree en Jesucristo y encontrarás salvación. No vas a ser un hombre o una mujer perfecta, pero vas a encontrar salvación. Y aquellos que esta mañana están aquí, que ya han creído en Cristo, que ya son salvos, este pasaje para usted y para mí es un desafío. Un desafío porque nos pregunta: ¿estamos tú y yo dispuestos, como estuvo Felipe, para obedecer y anunciar fielmente el Evangelio? ¿Estamos dispuestos para que Dios nos use? Felipe no diluyó el Evangelio, presentó el Evangelio tal y cual como era. Felipe estuvo sensible a caminar a donde Dios lo dirigió. La pregunta es: ¿estamos tú y yo siendo sensibles al llamado que Dios nos está dando? Ahora, por favor, que nadie me diga: pastor, es que Dios no me ha dicho a qué carro tengo que ir a predicar. Por favor, no se vaya a ir por allí. Ya el Señor ya te dijo. Por tanto, id y hacer discípulos. No esperes que el Señor me diga a cuál carro en particular o a cuál persona en particular. No, cuando se presente la oportunidad tengo que presentar el Evangelio. Así que por favor, que nadie salga con esa idea: bueno, a esperar a que un ángel venga y me hable. No, a ningún ángel va a venir a hablarte. ¿Por qué? Porque ya Dios te habló aquí. Ya está aquí. Así que nadie está esperando ángel que hable. Bueno, voy a decir, bueno, mejor hagamos aquí. Que el Señor después les cuento, que el Señor nos conceda corazones dispuestos para obedecer, labios fieles para hablar su palabra. Que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque una vez más nos has permitido acercarnos a escuchar o a meditar en tu palabra. Padre, gracias porque a través de este pasaje nos recuerdas que la salvación es completamente obra tuya. Nos recuerdas que tú preparas el corazón. Nos recuerdas que tú diriges a los siervos y que usas tu palabra revelada, escrita, para convencer los corazones.
Señor, te damos gracias por el ejemplo de Felipe, porque nos sirve de motivación, de reto, y nos recuerda la responsabilidad que tenemos. Señor, que tú pudiste haber usado los ángeles para que predicara el evangelio, pero en tu sabiduría decidiste usarnos a nosotros, escogernos a nosotros y usarnos para predicar el evangelio. Hombres y mujeres que hemos entendido o que hemos experimentado tu perdón cuando no lo merecíamos. Cosas que los ángeles no han experimentado porque nunca han pecado contra ti. Señor, te pedimos que este pasaje, a los que ya hemos creído en ti, nos sirva de motivación, no de una historia más, sino de un recordatorio a la responsabilidad que tenemos. Pero, Padre, pero oramos también por aquel que quizás está en la condición del etíope, que tú has empezado a obrar en su corazón, pero que todavía no ha encontrado salvación en ti. Oramos para que tú puedas obrar en sus vidas. Oramos para que ellos puedan poner su confianza en ti. Te pedimos, oh Dios, que sigas obrando en sus corazones, que la luz del evangelio pueda resplandecer en sus corazones y puedan encontrar salvación. Señor, sácalo de esa muerte espiritual para que puedan ver su condición y puedan acercarse a ti clamando por perdón y arrepentimiento. Padre, gracias. Tu palabra fue explicada. Señor, permite que ella pueda cumplir el propósito por el cual fue enviada. Señor, si hay algún corazón de piedra, algún corazón de tierra dura, algún corazón de espinos, oramos para que seas tú cambiándolo, para que esa semilla pueda caer, pueda morir, pueda dar fruto, pueda echar raíces y dar fruto al 100%. Señor, es una obra que solo la puedas hacer tú, no el hombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Padre, te pedimos que bendiga las ofrendas que vamos a...